Smart Cities. Las ciudades inteligentes serán protagonistas en el siglo XXI. Gestionarlas de forma sostenible y mejorar la vida de sus ciudadanos son los retos del futuro. Viaja al interior del Guernica. Las nuevas tecnologías revolucionan los museos y cambian la forma de comunicarse con el público. Pedagogía del arte. Talleres con niños, familias y visitas guiadas centran la acción pedagógica de Fundación Telefónica. El primer rascacielos de Europa. Francisco Serrano, director general de Fundación Telefónica, realizará una semblanza al edificio más emblemático de la ciudad de Madrid. El siglo XXI va a ser sin duda el siglo de las ciudades. Ya en el año 2007 la mitad de la población vivía en las ciudades y estamos pensando que en el 2050 el 70% de la población va a vivir ahí. Estamos hablando de dos cosas. Por un lado, de hacer eficientes nuestras ciudades y hacerlas sostenibles. Por otro lado, de mejorar la vida de las personas para que puedan vivir en este entorno donde tienen que compartir el día cotidiano con tanta cantidad de gente. De esto es de lo que van las Smart Cities. Para poder construir Smart Cities necesitamos tres elementos básicos. En primer lugar, necesitamos puntos de recogida de información. Estamos hablando de sensores que están repartidos por la ciudad, que nos miden la temperatura, el CO2, el nivel de personas que están circulando por un determinado lugar. En segundo lugar, necesitamos unos sistemas de comunicación que nos permitan integrar toda esa información y manejarla eficientemente hacia un punto donde pueda ser tratada convenientemente. En tercer lugar, necesitamos unos sistemas de tratamiento grandísimos de información. Necesitamos conseguir que todo este volumen de información que va a llegar en los próximos años seamos capaces de convertirlo en información práctica y útil para el ciudadano en su día a día. Las primeras Smart Cities en su completa magnitud las vamos a ver en nuevas ciudades, que aunque parezca mentira se están creando todavía en el siglo XXI. Ya se diseñan pensando que van a ser Smart Cities y desde el principio se preparan las infraestructuras para que estén disponibles para su construcción. Un ejemplo claro puede ser la ciudad de New Sondo, en Corea del Sur, que se está creando y que se prevé que en el 2015 pueda disponer de lugar para vivir 60.000 personas. Está diseñada para que los servicios que se creen estén completamente interconectados, que los servicios de educación, de sanidad, de transporte, de consumo energético puedan funcionar interrelacionados unos con otros, haciendo la ciudad muy eficiente. Una de las preocupaciones en el siglo XXI va a ser el consumo energético. Ser muy eficientes en el gasto. Intentar consumir lo mínimo posible en todas las etapas va a ser fundamental, siendo capaces de generar energía solamente cuando se necesite, tanto como de consumirla en el mínimo nivel necesario para nuestras necesidades. En el futuro cada vez va a ser más habitual que la energía que nos suministraban hasta ahora las compañías eléctricas se complemente con energía que generamos en nuestros hogares. Entre los servicios que ya existen en las Smart Cities, probablemente los más populares sean los relacionados con el control de tráfico. En la actualidad estos sistemas son bastante sencillos y nos proporcionan una información bastante general, muy poco personalizada. En un futuro, estos servicios se harán mucho más personales, aportando la información que necesitamos para nuestra vida cotidiana.
En una Smart City vamos a poder contar con información de múltiples fuentes. La información que proporcionan los organismos públicos, la información que proporcionan las entidades privadas o incluso la información que generan las personas. Bajo todo esto hay un movimiento llamado Open Data o de información abierta, que lo que busca es que la información esté disponible para los ciudadanos y que, en el caso de la información pública, la información sea muchísimo más transparente para ellos. Empezaremos a ver cosas como códigos QR que nos permiten acceder a información útil de la ciudad, y en el futuro esto va a ser tan sencillo como que la información va a llegar a nuestros dispositivos, a nuestros teléfonos móviles. Va a ser una información mucho más personal, dirigida a nosotros y específica para nuestras necesidades. Tenemos que pensar que en el futuro cualquier cosa que facilite la vida de las personas en este entorno va a ser fundamental. Estas ciudades inteligentes no las vamos a tener mañana, las vamos a ir disfrutando y las vamos a ir creando poquito a poco. Afortunadamente, España se encuentra entre los países más punteros en el desarrollo de las Smart Cities. Experiencias como la de Barcelona, que es la capital mundial del móvil, o como Santander, donde se va a producir uno de los despliegues más grandes de sensores. Todas estas experiencias y otras más que están iniciándose ahora nos van a convertir en uno de los países líderes de nuestro entorno. Viaje al interior del Guernica es un proyecto realmente innovador, único en el mundo, por sus características, por su tamaño, por su precisión, por muchos motivos. Ha consistido en el desarrollo de un automatismo o de un robot que se puede ver delante de la obra y cuya precisión es muy grande. Estamos hablando de micras, no de milímetros. Es como meterse en las entrañas del cuadro y hurgar en esas heridas que el cuadro tiene, sus heridas, cuántos viajes hizo, cuándo tuvo tal problema, cuántas veces se enrolló el cuadro, etc., ¿no? Es también conocer un poco la historia de España y de Europa en el siglo XX a través del cuadro. La obra, cuando llega al museo, ya en el año 92, nosotros sabíamos la trayectoria histórica que tenía y el estado delicado que tenía. De hecho, su estado era lo que había limitado desde el año 57 sus movimientos. Desde este tiempo que la obra ha estado con nosotros, hemos intentado incrementar el conocimiento que tenemos de ella y de su estado del material. Teníamos que tener algún sistema que nos permitiera trabajar con precisión y que a la vez fuera compatible con la exposición de la obra para el público. Con la premisa de que se pudiera estar contemplando la obra y no interfiriera, surge el diseño de este robot, de este automatismo. Sí teníamos claro que tuviera unas posibilidades de trabajo a través de un software que fuera lo suficientemente versátil para que pudiéramos modificar los parámetros de movimiento, tanto en vertical, en horizontal, en profundidad. A través de un láser, la cámara se toma las medidas y ajusta la distancia que nosotros hemos preestablecido y nos garantiza siempre al milímetro, no a la micra, que esa es la distancia real. Era necesario crear un software que nos permitiera trabajar con los diferentes estudios que teníamos previsto que queríamos realizar. Queríamos trabajar con la luz visible, con la luz ultravioleta, con el infrarrojo, realizar un 3D, hacer estudios colorimétricos
Y todo esto suponía que íbamos a tener que utilizar como mínimo, de hecho estamos utilizando o tenemos previsto utilizar 6 sistemas diferentes. Era importante que nosotros pudiéramos gobernar tanto la cámara que en ese momento está montada en el automatismo desde el propio software y que además este software, de hecho así lo hacemos, pudiéramos trabajarlo a distancia. Es decir, no solo lo podemos hacer aquí, sino que además esto lo hacemos a través de unas tablets, de forma remota, trabajar a distancia. Por un lado, el sistema nos permitía la fiabilidad absoluta de que no puede tocar la obra de arte, y por otro lado, las medidas de seguridad que contiene la sala, más las que hemos añadido, teníamos la seguridad absoluta de que puede estar el sistema trabajando la totalidad de horas que el museo está cerrado. ¿Qué podríamos hacer en el futuro con los resultados de la digitalización, con las imágenes que vamos a obtener? Pues, por ejemplo, navegar por 3D por la superficie del mismo, o incluso se podría montar en el propio museo una sala con una proyección del Guernica virtual y acercarnos a la misma a través de las manos, poder hacer zoom sobre la obra, por ejemplo, acercarnos a las grietas, al detalle mínimo, ¿no?, del Guernica, o también visualizar diferentes capas de la obra con el público alrededor. Y a su vez, lo que nos permitirá es hacer simulaciones virtuales en casos que nosotros podamos valorar, es decir, podremos hacer una interpretación de cuál sería la evolución de la obra sometida a un tipo de vibración o a un tipo de exposición lumínica. Lógicamente, todos estos estudios van a mejorar nuestras intervenciones en gran medida. Realmente las nuevas tecnologías están revolucionando los museos desde hace relativamente poco tiempo, y ahora mismo las redes sociales, la web 2.0 realmente están entrando en los museos, y el museo se comunica con sus visitantes de una forma bidireccional. La tecnología crece con ellos y cada vez es más absorbida por el mundo y por el ser humano. Con lo cual, la actividad artística evidentemente cada vez va a tener más peso la tecnología y los nuevos desarrollos que vayan surgiendo. Las actividades educativas de la Fundación Telefónica se programan y se desarrollan siempre en torno a las exposiciones que tienen lugar en el espacio Fundación Telefónica de Madrid. El equipo educativo de Fundación Telefónica es un equipo interno, forma parte del personal de la Fundación, está en contacto con el resto de áreas y genera además como un trabajo bastante más cohesionado y más integrado dentro de la acción cultural que realiza la Fundación en torno a las exposiciones. Nosotros lo que buscamos es desarrollar una serie de programas que nos permitan acercarnos al público más amplio posible. Tenemos un programa bastante amplio de actividades educativas que está enfocado tanto a escolares como a público en general. Hacemos tanto visitas como talleres y luego generamos también materiales, recursos que se pueden adquirir tanto en la sala como en la página web. La programación educativa para escolares se basa fundamentalmente en vincular
las ideas o los conceptos básicos que la exposición plantea, vincularlos con el currículum escolar de cada una de las etapas educativas. Como forma de cruzar materias, ¿no? Buscando siempre la transversalidad de los contenidos. Una de las actividades que realizamos con grupos escolares en una de las exposiciones anteriores, la exposición de Brangulí, fue Archiva como quieras. Entonces, bueno, Brangulí fue un fotoperiodista barcelonés de principios de siglo que organizaba sistemáticamente todas las fotografías que realizaba. Hemos intentado enseñar a los niños cómo es el trabajo de archivar. Entonces, bueno, la primera parte de la actividad que realizamos con los chavales era visitar la exposición, hacer un recorrido por las salas. La segunda parte, que sería el taller, bajábamos al aula y en ella teníamos reproducciones pequeñas de todas las fotografías que había en la exposición. Entonces, entre todo el grupo escolar, entre toda la clase, tenían que realizar su propia selección y su propio criterio a la hora de archivar y de cómo organizarían esas fotografías. Los objetivos de la programación fundamentalmente son la alfabetización visual y el desarrollo de un pensamiento crítico. Ver una imagen o cualquier obra de arte y ser capaz de leerla a distintos niveles. Y sobre todo formularse preguntas, no quedarse en lo primero que ves. Hacer un recorrido con nuestra metodología claramente dialógica de pedirles a ellos en todo momento que ellos nos cuenten y bueno, siempre dar participación al que nos visita. No solo pues la tradicional visita transmisiva, ¿no? En la que el guía se pone a contar en qué consiste cada obra, no, se busca generar preguntas y que el visitante también aporte. Y entonces así, juntos, lleguemos a una experiencia única en la sala de exposiciones. Nosotros cuando trabajamos con familias lo que buscamos es que todos los miembros del grupo familiar que vengan o del grupo de adultos más niños que vengan participen y participen de manera colaborativa. Tratamos de trabajar de una forma colaborativa porque lo que buscamos es que la actividad sea para niños y adultos, no que sea para niños que les acompañan los adultos y los adultos se quedan en un segundo plano observando qué es lo que ocurre, sino que forman parte importante del desarrollo de la actividad. El público infantil es casi, en mi opinión, el mejor público que puede tener una sala de exposiciones, porque son los que más interés tienen en relacionarse con la educadora o con la persona que les acompaña en la exposición, los que tienen más interés en emitir su opinión, los que tienen menos vergüenza y menos prejuicios a la hora de interpretar una imagen y los que estás viendo en el trabajo continuo que realmente han ido al museo o al espacio expositivo a hacer algo y a disfrutar y a ver qué se puede hacer y qué pueden sacar ellos en claro. Desde el momento de su construcción, quizás por la sorpresa que produjo, el edificio de Telefónica fue un motivo de orgullo para los madrileños y para los españoles, especialmente para los madrileños, ¿no? Supieron eso, que tenían el edificio más alto de Europa, de un estilo arquitectónico, de una altura completamente desconocidas, ¿no? Yo creo que la prueba de esa impresión
que causaron los madrileños y el hecho objetivo de que sigue siendo visto desde cualquier panorámica que se tome la ciudad es algo que se ha comentado muchas veces, ¿no? Si un extranjero aterrizase mañana en Barajas y le dice a un taxista lléveme a Telefónica, simplemente Telefónica, hay que preguntar, y eso no ocurre con otro tipo de empresas, ni siquiera con otro tipo de edificios públicos, ¿no? Pero lléveme a Telefónica, un taxista no duda, sabe venir a Gran Vía 28 porque es ese edificio una parte del orgullo de la ciudad, yo creo. La compañía quería un edificio, en alguna de las memorias lo hice así, que fuese por una parte un anuncio de la propia compañía y del nuevo servicio, un edificio como gran imagen publicitaria, pero además necesitaba, con todas esas necesidades industriales, burocráticas y de servicio al público, que estuviese en el centro de la ciudad, ¿no? Todo eso llevó a que Telefónica adquiriese inmediatamente uno de los últimos solares que quedaban en el tramo medio de la Gran Vía y se iniciaron las obras formalmente el 12 de octubre del año 26, las excavaciones. La Gran Vía en general había sido una novedad urbanística impresionante en Madrid. Se inicia en el año 10, el primer tramo, el que va desde el cruce con la calle Alcalá, se había autorizado alturas de los edificios de 25 metros, que eran extraordinarias en el Madrid de la época, eran edificios de 10 pisos. Obviamente los casi 90 metros del proyecto de Telefónica requirieron una negociación intensa. Hay que comentar que un rascacielos no es solamente un edificio muy alto, es un edificio cuya altura ya no depende de que los muros sean muy gruesos, cosa que venía ocurriendo durante varios milenios. Un rascacielos es una malla de vigas que aguantan todo el peso y simplemente la fachada se pega luego. Pero es la malla de vigas, la estructura trabada de las vigas, lo que aguanta esa altura, que se puede planear casi infinita, ¿no? Casi indefinida. Telefónica recurrió a Juan Moya, que era un prestigiosísimo arquitecto, había restaurado parte del Palacio Real, y Juan Moya se inclinó por un edificio, a partir de esa estructura racionalista, proponía una fachada completamente recargada de edificios ornamentales, mientras que Ignacio de Cárdenas, del que luego hablaremos, que era el jovencísimo arquitecto de plantilla de Telefónica, decía por su parte que él era del movimiento moderno, de lo que entonces se llamaba el cubismo, entendiendo la palabra cubismo como sinónimo de funcionalidad, de perspectiva geométrica, limpia, sin adornos. Y finalmente la compañía se lanzó, confió plenamente en Ignacio de Cárdenas y la propia Telefónica lo envió por cuenta de la ITT a pasarse unos meses, casi un año, en Nueva York. Ahí se empapó de la arquitectura neoyorquina y de ahí viene esa fascinación suya por la modernidad racionalista en la edificación. Al final se optó, como era previsible, por una solución óptima que conciliase distintos puntos de vista. Y esa adaptación al entorno es visible en la portada monumental, en el balcón, se nota en la torre, desde luego, con el gigantesco escudo de España, pese a la estructura netamente neoyorquina, se ha dicho muchas veces, ¿no? Es un neoyorquino en la Gran Vía madrileña. El edificio, como comentábamos antes, se inició el 12 de octubre del año 26 y estaba completamente acabado en el año 29. Pero ya en el 28, nuevamente en una fecha tan marcada como el 12 de octubre, se produjo la primera conexión en la historia en España, la primera conexión internacional. Fue una conversación de Su Majestad el Rey Alfonso XIII, que vino al edificio de Telefónica para hablar justamente, y eso no es un dato solo anecdótico, para hablar con el presidente norteamericano Coolidge, que estaba en la Cámara de Comercio de Washington. Fue la primera conexión internacional desde España, a la que siguió un mes después, poco tiempo después, una conexión igualmente significativa fue con el presidente de Cuba, con Gerardo Machado. El edificio desde muy temprano, ya desde finales del 36, cuando comienza precisamente el asedio de Madrid, fue objeto de descargas de artillería con obuses y tal. Hay algún comentario de la época que dice que, aunque el edificio sufrió desperfectos, el coloso resistió. La estructura del edificio era muy sólida y resistió. En el edificio, una vez controlado por el gobierno republicano,
se instaló el servicio de censura de prensa. Como es sabido, la Guerra Civil Española atrajo la atención de innumerables corresponsales de prensa de todo el mundo, escritores de la talla de John Dos Passos, Hemingway, Saint-Exupéry, incluso el griego Kazantzakis, el autor de Zorba el griego, que también fue corresponsal durante unos meses por Madrid. Hay que suponer que todos estos personajes estuvieron en el interior del edificio de Telefónica. Ahora en nuestros días estamos a punto precisamente de devolver algo a la ciudad de Madrid y al país donde vio nacer esta compañía que hoy es la cuarta o la quinta del mundo en telecomunicaciones, ¿no? Que es precisamente haber hecho una reforma interna y haber vuelto a dedicar para usos públicos precisamente, como son crear un punto de encuentro y de debates, crear hasta 6.000 metros cuadrados para salas de exposiciones de distinto tipo. Están previstos talleres para niños, para adultos, para familias, que les den un componente educativo a todas estas actividades. Y como digo, es una forma de devolver a la ciudad y al país que vio nacer esta compañía pues esa relación con su público, ¿no?